Urgente, imposible de creer. ¿Rodrigo Goes se marcha al Manchester City? El rumor que recorre los medios británicos y que ningún aficionado quería escuchar. Rodrigo se une al escuadrón Citizens tras fervientes contactos con Pep Guardiola, y la cúpula del Real Madrid ya ha dado el visto bueno a la propuesta, sellando el inminente adiós de nuestro velocista brasileño. Permanece con nosotros hasta la conclusión de este vídeo para asimilar cada detalle de este anuncio explosivo que puede reconfigurar el panorama de nuestro Real Madrid. Pero, primeramente, una pregunta crucial. ¿Eres un ferviente seguidor merengue? Si es así, demuéstralo ahora. Suscríbete al canal y dale a me gusta, porque es de esta forma que los auténticos seguidores apoyan al club. Ahora, vamos con el tema del día. Atención, madridistas. La prensa de Inglaterra, sobre todo el influyente Manchester Evening News, dispara la noticia bomba que está dinamitando los bastidores del fútbol global. Rodrigo Goes tiene un pie fuera del templo del Santiago Bernabéu, en tratativas avanzadas con el Manchester City de Pep Guardiola. El probable traspaso del genio brasileño al equipo de los Citizens es el asunto más candente, y las cantidades involucradas son dignas de una maniobra militar en el mercado de fichajes, alcanzando niveles nunca vistos en negociaciones que involucran a atletas sudamericanos de su edad y proyección. Fuentes cercanas al atleta confirman categóricamente que el cuerpo directivo del Real Madrid ya ha aceptado la oferta. Tras un análisis exhaustivo de las implicaciones financieras y estratégicas, y la marcha del delantero, que se ha convertido en una pieza clave en el esquema táctico de Xabi Alonso, se da por cierta, y pilla a todos por sorpresa. La noticia de la anuencia de la directiva se ha extendido como la pólvora, causando una mezcla de incredulidad y consternación entre los aficionados más fervientes. El extremo, que llegó joven y rápidamente cautivó a la afición con su agilidad y poder de decisión, se transformó en un auténtico amuleto para el Real Madrid, protagonizando momentos mágicos y goles inolvidables que quedarán grabados en la memoria del club durante décadas. Con su destreza para actuar en ambas bandas del campo y su frialdad en momentos decisivos, Rodrigo fue esencial en diversas conquistas de prestigio, incluida la más reciente Liga de Campeones, donde marcó goles en enfrentamientos cruciales, demostrando una madurez poco común para un jugador de su edad. Su contribución trascendió las estadísticas, siendo un motor de energía y creatividad en el tercio final del campo. Sus índices en la actual temporada son notables, rozando la excelencia, más de 2 docenas de goles, superando la marca de 20 y 15 pases de gol, una performance que lo ha insertado de forma definitiva entre los delanteros más codiciados del planeta y ha elevado su valor de mercado exponencialmente. La transacción, de acuerdo con las minuciosas publicaciones inglesas, estaría girando en torno a 180 millones de euros, una cantidad estratosférica que el Manchester City estaría dispuesto a desembolsar sin pestañear, reflejando la urgencia y el reconocimiento de su talento singular. Este valor posiciona la negociación entre las mayores de la historia del fútbol mundial, un testimonio del potencial ilimitado de Rodrigo. Además, el vínculo en discusión para Rodrigo sería un acuerdo de 5 años, una asociación a largo plazo que busca integrarlo plenamente en el proyecto de Pep Guardiola, con un salario anual que alcanza la marca monumental de 30 millones de euros, lo que, inevitablemente, lo colocaría entre los jugadores mejor remunerados de la Premier League y del mundo, estableciendo un nuevo estándar salarial para jóvenes estrellas. Tales valores astronómicos evidencian no solo la capacidad financiera, sino la premura y el anhelo fervoroso del club inglés por tener al extremo brasileño, que es visto como la guinda del pastel para el proyecto victorioso y ambicioso de Guardiola. El entrenador catalán lo considera el eslabón perdido en su ataque, capaz de ofrecer la versatilidad y lo impredecible necesarios para dominar Europa en las próximas temporadas. La propuesta del City fue construida no solo con cifras impresionantes, sino también con un proyecto deportivo seductor. En los pasillos del Real Madrid, la decepción del técnico Xabi Alonso con la inminente salida es tangible, casi palpable, transformándose en un clima de aprensión y luto. El entrenador español contaba con Rodrigo
como una figura innegociable en su ataque, apreciando profundamente su versatilidad táctica y su habilidad única para crear jugadas y finalizar con exactitud quirúrgica. Para Alonso, la pérdida representa un desmantelamiento de parte de su estrategia de juego cuidadosamente elaborada. Hallar un sustituto a la altura para el brasileño será un desafío gigantesco, una verdadera misión hercúlea para el equipo técnico y para la directiva, visto que el equipo perderá uno de sus pilares ofensivos más dinámicos y decisivos, y encontrar un talento con el mismo potencial y adaptabilidad en el mercado es extremadamente raro. La salida de Rodrigo representa un dilema táctico complejo para Xabi Alonso, que ahora necesitará, de forma abrupta, reformular su línea de ataque y buscar en el mercado un nombre que se armonice con el sistema del equipo y con las exigencias de un club, como el Real Madrid. El tiempo es un factor crucial en esta búsqueda. No obstante todo el entusiasmo y las perspectivas prometedoras con la nueva etapa en su carrera en Manchester, Rodrigo ha manifestado entre bastidores una sensación de pesar y melancolía genuina. Siempre he adorado este club y a la afición. Me lo han dado todo. Desde el primer instante en que pisé aquí. Ansiaba mucho permanecer y edificar la historia, dejando un legado aún mayor. Pero la determinación de la directiva es vender para ayudar al club en sus finanzas y proyectos futuros. Es el ciclo de la vida. Y tenemos que seguir adelante, aunque el corazón esté encogido. La potencial marcha del delantero, sin embargo, pone a la afición madridista en estado de ebullición, en una intensa montaña rusa emocional, dividida entre el luto profundo por la ausencia anunciada de su ídolo y la expectativa ansiosa por un posible nuevo fichaje de impacto que pueda llenar, al menos en parte, el vacío dejado. Mantente conectado, pues esta novela, con sus giros dramáticos, aún tendrá muchos actos. ¿Rodrigo realmente dejará el Real Madrid? La incertidumbre se cierne en el aire, alimentada por cada nuevo titular que surge en la prensa europea y cada declaración ambigua. Los aficionados no consiguen aceptar la idea de que el club, que posee un historial glorioso y de décadas de retener a sus estrellas a toda costa, estaría propenso a deshacerse de un talento tan puro y decisivo, un joven con el futuro de una leyenda. Rodrigo, que llegó a la capital española con apenas 18 años de edad, rápidamente se convirtió en un favorito de los fans, y el anuncio de su salida inminente resuena como un trueno, un sonido ensordecedor en el silencio del Bernabéu. Fuentes ligadas a la negociación en Madrid y Manchester, que siguen cada detalle del proceso, revelan que la oferta del City no fue la única que llegó a la mesa del presidente Florentino Pérez, pero fue, indiscutiblemente, la más persuasiva, aquella que de hecho conmovió y reestructuró las estructuras financieras del club, volviéndose prácticamente irrefutable. El plan de Guardiola es considerado un imán irresistible para los jugadores más prometedores, ofreciendo un escenario de excelencia y victoria. La promesa de ser el protagonista en uno de los equipos más victoriosos y dominantes de Europa es una tentación difícil de refrenar, que se suma a los 180 millones de euros de la propuesta. El proyecto del City, con su estabilidad y éxito reciente, se presenta como el destino ideal para el próximo paso en la carrera del joven brasileño. El pesar de la pérdida es sentido no solo por los seguidores más apasionados, que expresan su luto ruidosamente en las redes sociales y en las inmediaciones del estadio, sino también, y de forma intensa, por los compañeros de Rodrigo. Varios jugadores habrían manifestado su profunda consternación y asombro con la noticia del inminente traspaso, revelando entre bastidores una tristeza sincera, sabiendo que perderán un gran amigo, una figura de notable camaradería en el vestuario, innegablemente, un jugador de habilidad incuestionable, cuyo talento y dedicación inspiraban al grupo. El impacto emocional de esta salida resuena en cada rincón del centro de entrenamiento. En los pasillos y en los campos de entrenamiento de Valdebebas, el clima es de inquietud latente, casi un suspense sombrío, donde la energía y el enfoque habituales fueron sustituidos por murmullos y cuestionamientos. Todos se preguntan, con una pizca de recelo, si esta negociación es solo la primera de una sucesión de modificaciones significativas que pueden ocurrir en la plantilla, temiendo que otros pilares del equipo
también puedan ser negociados en breve. La incertidumbre planea sobre el futuro inmediato del equipo. La directiva, por su parte, intenta arduamente legitimar la decisión de la venta, que es impopular ante la masa de aficionados, alegando que el colosal monto financiero de la transacción posibilitará al club realizar una inversión estratégica y quirúrgica en otras posiciones, que demandan refuerzo urgente e inaplazable. Este argumento es el pilar de la defensa de la cúpula madridista. Se habla internamente de utilizar parte considerable de ese capital para la adquisición de un defensa de élite, un nombre de peso y experiencia internacional para solidificar la defensa, además de la llegada de un lateral derecho de alto nivel, con capacidad tanto defensiva como ofensiva, e incluso un centrocampista creativo, un regista talentoso, para dar más profundidad y nuevas opciones tácticas a la plantilla de Xabi Alonso. La estrategia es transformar la pérdida de un crack en un fortalecimiento colectivo en 3 o 4 sectores específicos del campo. La suma obtenida, que se acerca a los 180 millones de euros, es considerada un triunfo que no puede ser desperdiciado. Sin embargo, la afición madridista, conocida por su exigencia y pasión, no se convence con la lógica financiera de la directiva. El argumento de que no se deshace uno de un crack consolidado y con futuro de leyenda para adquirir a otro, o para reforzar otras áreas, es el más repetido y viralizado en las conversaciones online, en los foros de discusión y en los círculos de chat entre aficionados, convirtiéndose en el eslogan de la resistencia popular a la venta. La idea de que el Real Madrid, un club históricamente comprador y no vendedor de sus mayores talentos, se esté deshaciendo de un jugador tan joven y prometedor, que marcó 2 decenas de goles en la temporada y proporcionó 15 asistencias, solo para equilibrar las cuentas o hacer inversiones en otras posiciones, es vista como una traición a la identidad y a los valores del club. La visión de los aficionados es que el valor del talento puro de Rodrigo es inmensurable y no puede ser reducido a 180 millones de euros. La directiva enfrenta una enorme presión social para revertir la situación, o al menos para justificar de manera más convincente el sacrificio de un jugador tan esencial. El miedo es que la salida de Rodrigo abra un precedente peligroso en el club, señalando que la salud financiera puede ser colocada por encima del mantenimiento de los pilares deportivos. La insatisfacción es generalizada y trasciende el mero rendimiento en el campo, tocando la fibra de la pasión y del orgullo madridista. La mayoría de los aficionados cree que el club debería buscar recursos de otras formas y no deshacerse de uno de sus mayores activos técnicos y simbólicos. La perspectiva de ver a Rodrigo brillando bajo la tutela de Pep Guardiola en el Manchester City, usando el dinero de su venta para reforzar la defensa y el centro del campo del Real Madrid, es un escenario que la base de apoyo rechaza vehementemente. El clamor por una reconsideración es alto y unísono. El desafío para Xabi Alonso es vasto, monumental y se configura en este momento como la principal incógnita táctica y gerencial del club. El técnico español, que asumió la misión espinosa y grandiosa de mantener al Real Madrid en la cima del fútbol global, una posición de excelencia que exige resultados inmediatos y conquistas continuas, pierde de forma abrupta a uno de sus principales triunfos ofensivos, un jugador que era considerado innegociable en sus planes a largo plazo. La versatilidad camaleónica de Rodrigo, capaz de actuar con excelencia en diversas posiciones del ataque, como extremo derecho, extremo izquierdo o incluso como un falso 9, y su capacidad notable de definir partidos en momentos de máxima presión, transformando empates o derrotas inminentes en victorias espectaculares, eran características inestimables e insustituibles dentro del esquema táctico del entrenador. Él era la llave maestra que abría defensas cerradas y resolvía problemas en el campo, una rareza en el fútbol moderno. El entrenador tendrá ahora que repensar toda su táctica, una reformulación forzada que afecta el núcleo de su filosofía de juego, y buscar en el mercado de traspasos, que se presenta cada vez más inflacionado y complejo, un nombre que no solo encaje, sino que consiga, mínimamente, replicar el impacto y la adaptabilidad que el brasileño ofrecía. El mercado de delanteros está caliente,
con los grandes clubes europeos disputando los pocos talentos disponibles, pero encontrar un jugador con las mismas particularidades técnicas, la misma juventud y el mismo potencial de crecimiento de Rodrygo será, sin sombra de dudas, una tarea ciclópea, una verdadera odisea. El valor de 180 millones de euros de la venta, aunque elevado, no garantiza que un sustituto a la altura pueda ser encontrado con facilidad y rapidez. La afición, por su parte, ya ha comenzado a sugerir nombres, una riada de pronósticos y deseos que circulan frenéticamente en las redes sociales y medios especializados, pero la mayoría de los aficionados más realistas y conocedores del deporte saben, en el fondo, que nadie en el mercado actual podrá sustituir el talento multifacetado del brasileño integralmente. Rodrygo era más que un delantero. Era un símbolo de la nueva generación victoriosa del club. La salida del camiseta número 11 es, por lo tanto, un revés doloroso, una verdadera herida abierta para el equipo, que perderá uno de sus pilares ofensivos más creativos y decisivos, un jugador con la capacidad de cambiar el rumbo de un partido con una única jugada de genialidad. La comunidad madridista, que siempre se enorgulleció históricamente de su club como el baluarte del fútbol mundial y defensor acérrimo de sus estrellas, ahora se encuentra en un dilema existencial y se pregunta, con una profunda inquietud, si esta decisión de la directiva de vender un talento tan puro y esencial por una ganancia financiera, aunque expresiva, es la elección correcta, la más sabia y la más coherente para el futuro competitivo del club. La duda reside en el equilibrio entre la salud financiera y el mantenimiento del poder deportivo. La percepción general es que el Real Madrid está perdiendo un activo estratégico insustituible, y el peso de esta pérdida recaerá directamente sobre los hombros de Xabi Alonso, que tendrá que operar un milagro para reestructurar el ataque y mantener el patrón de excelencia victoriosa que la afición espera cada temporada. Un desafío que exige una maestría táctica de altísimo nivel. La búsqueda de un sustituto que no descaracterice el ADN ganador del club se convierte en la prioridad número 1. La llamada de Guardiola a Rodrygo, en el panorama general del fútbol de élite y de los movimientos de mercado que involucran a jugadores de calibre estratosférico, no fue una sorpresa absoluta para la directiva del Real Madrid. El club estaba plenamente consciente, basándose en informes de scouting e informaciones de bastidores recogidas por sus ejecutivos y agentes, de que el delantero brasileño era, desde hacía meses, uno de los jugadores más deseados y codiciados del mundo. Sabían con certeza casi absoluta que los grandes equipos europeos, especialmente aquellos con alto poderío financiero y proyectos técnicos ambiciosos, estaban al acecho de su talento raro y de su capacidad de decisión en momentos cruciales. La genialidad de Rodrygo y su potencial de revalorización futura eran secretos a voces en el universo del balón. Sin embargo, lo que de hecho sorprendió, y en cierta medida, pilló al Real Madrid desprevenido, no fue el interés en sí, sino la manera, extremadamente directa, personal e incisiva, como Pep Guardiola condujo las tratativas iniciales, estableciendo contactos directos y personales con el jugador, burlando, de cierta forma, las jerarquías tradicionales de negociación. Este abordaje directo, que demostró un profundo deseo y una estrategia de convencimiento altamente personalizada, creó un malestar inmediato en el staff madrileño. El entrenador del Manchester City, conocido por su meticulosidad táctica y también por su poder de persuasión fuera del campo, no escatimó esfuerzos para demostrar a Rodrygo, en todas las conversaciones que tuvieron, que él no era solo una opción, sino la prioridad número 1 del club inglés para la próxima ventana de traspasos. Guardiola hizo hincapié en detallar el plan táctico en torno al brasileño, enfatizando lo esencial que sería. El mensaje era claro e inequívoco. El City haría lo que fuera preciso, dentro de las reglas del fair play financiero y de las negociaciones, para tenerlo en su plantilla, asignando recursos financieros y humanos para garantizar la conclusión del negocio con éxito. Esta dedicación y enfoque total de un técnico de élite como Guardiola tuvieron un peso psicológico significativo en la decisión de Rodrygo. La promesa de ser la guinda del pastel en un proyecto ya victorioso y consolidado, un equipo que dominó Inglaterra,
y ya conquistó el título de la Liga de Campeones de la UEFA. Fue el factor decisivo, el elemento de atracción final que convenció al delantero a considerar, seriamente, el drástico y sorprendente cambio a Inglaterra. Guardiola pintó un cuadro de protagonismo absoluto, donde Rodrigo sería la pieza central de un engranaje de ataque ya poderoso, pero que él sentía que carecía de la versatilidad y de la fineza decisiva del brasileño. Prometió no solo un salario anual astronómico, que sobrepasa los 30 millones de euros, sino también un escenario donde él podría, garantizadamente, alcanzar el estatus de uno de los 5 mejores jugadores del mundo. La visión de Rodrigo, por su parte, fue influenciada por el reconocimiento de que, a pesar de amar al Real Madrid, el proyecto del City le ofrecía la oportunidad de ser la estrella incuestionable, un estatus que podría verse amenazado en la capital española por la llegada inminente de otros supertalentos. Por lo tanto, el contacto personal y directo de Guardiola, más que la oferta financiera en sí, fue la maniobra maestra que desestabilizó la permanencia de Rodrigo en el Santiago Bernabéu y pavimentó el camino para su traspaso. La prensa española, aunque tradicionalmente menos efusiva y sensacionalista que la inglesa, que es famosa por sus titulares de impacto y circulación masiva, ya ha comenzado a divulgar los pormenores cruciales y los detalles más sigilosos de la compleja negociación que involucra a Rodrigo. Los grandes medios de comunicación de Madrid, que inicialmente mostraron escepticismo, ahora admiten la seriedad de las tratativas. El renombrado diario Marca publicó en sus ediciones más recientes que la embestida inicial, la primera oferta formal del Manchester City, fue calculada en 150 millones de euros, una cantidad ya considerable, y que demostraba el fuerte interés del club inglés. Sin embargo, el Real Madrid, fiel a su tradición de club vendedor exigente, se mantuvo firme, adoptando una postura de intransigencia en las mesas de negociación y utilizando todas sus herramientas de persuasión para maximizar el lucro. Esta resistencia estratégica consiguió elevar el valor final y aceptado a increíbles 180 millones de euros, garantizando a las arcas blancas una ganancia sustancial, una plusvalía que la directiva considera esencial para el equilibrio financiero y la sostenibilidad de los próximos proyectos. Esta diferencia de 30 millones de euros entre la primera y la última oferta es un testimonio de la capacidad de negociación del club merengue. El diario AS, por su parte, un competidor directo del Marca, enfocó su cobertura en la esfera más personal y táctica de la transacción, concentrándose en el lazo decisivo que se estableció entre Rodrigo y Pep Guardiola. La publicación reveló que los diálogos y las conversaciones entre ambos fueron asiduos y frecuentes en los últimos meses, transformándose en un verdadero flirteo profesional de alto nivel, con el meticuloso estratega catalán dedicando tiempo valioso para detallar, minuciosamente, el papel central y la importancia táctica que el brasileño tendría en su estrategia. Guardiola no se limitó a números y posiciones, él vendió una visión. La promesa personal y altamente seductora de Guardiola era que Rodrigo no sería considerado solo como un jugador más de rotación en la star-studded plantilla del City, entrando y saliendo del equipo titular en función de las necesidades puntuales, sino como un pilar fundamental e inamovible en el ataque. Sería un elemento constante y vital, actuando junto a la estrella noruega Erling Haaland, formando una dupla de ataque capaz de aterrorizar a las defensas adversarias en toda Europa. Esta garantía de protagonismo y la proyección de actuar constantemente al lado de uno de los goleadores más letales del mundo habría sido el elemento decisivo, la última pieza del puzzle, para persuadir al jugador a dar el paso audaz hacia la salida del club que tanto ama. El atractivo táctico y la promesa de ser la estrella central en un proyecto ya ganador, con un contrato de 5 años y un salario que roza los 30 millones de euros anuales, hablaron más alto que la historia y la pasión por el Real Madrid. El convencimiento de Guardiola fue una obra de arte de la gestión deportiva moderna.